Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos, un espacio creado para hablar de dientes, hablar de muchos cuentos y de la vida e inspirar a otros. Como siempre, en nuestra sede UPDAS, parte de nuestros patrocinantes en Biotech, muchas gracias como siempre por recibirnos. Y bueno, siempre tengo invitados especiales, siempre digo, tenemos un invitado especial, pero este invitado especial lo conocí en un congreso que fui a Guatemala. Siento que hicimos mucho match porque es una persona increíble y cuando conozco la persona, cuando siento que puede aportar algo para el podcast, yo dije, lo tengo que tener. Andrés, ¿cuándo vienes a Chile? Y bueno, cosas del destino, está acá en Chile, así que bueno, Andrés, bienvenido. Andrés, María, muchas gracias por la invitación y claro, lo que has dicho, un match desde ese maravilloso evento que tuvimos en Guate. Y gracias también por la oportunidad de permitirme asistir aquí a tu podcast con muchísima ilusión. Y aquí estamos. Ay, qué felicidad, Andrés. Gracias. Qué oportunidad tan increíble. Bueno, para los que no conozcan a Andrés, Andrés viene de Colombia. Sí. Cuéntame un poquito de tu vida, Andrés. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Quién es Andrés? Andrés Suárez es un odontólogo colombiano dedicado a la educación, dedicado a estudiar siempre y a dar lo mejor de sí en todos los trabajos, en todos los aspectos de la vida, tanto personal, laboral, profesional. Ay, qué lindo, Andrés. Andrés, siempre comienzo como este podcast preguntando, ¿cómo llegó la odontología a tu vida? Esa es una excelente pregunta y llegó de la mejor manera. Cuando era un niño, mi mamá me llevaba al odontólogo y mi odontólogo era una persona que siempre me hacía reír. Yo nunca sufrí en odontología. Él me hacía tratamientos como profilaxis, básicamente, y recuerdo que de la unidad odontológica él la colocaba en una posición para que fuera un tobogán y yo me resbalaba sobre él para finalizar la consulta. Al final él me daba unos tarros de unas galletas y los abría y salían unas serpientes como en resorte de juguete. Y son cosas que me hacían muy feliz porque la idea del doctor era, si estoy atendiendo a alguien en odontología es para que esté feliz. Claro. Entonces esto me motivó a ser y convertirme en odontólogo desde muy pequeño, tenía la convicción de hacerlo y así lo pude lograr. Fue algo que me inspiró bastante. Oye, en Colombia, a diferencia de otros países, es muy difícil entrar a la carrera de odontología, como tienes que postular a varias universidades. Por ejemplo, aquí en Chile hay un puntaje, como tú tienes que tener un puntaje para poder estudiar odontología. En Colombia, ¿cómo es más o menos el proceso? Dos procesos diferentes. Uno es universidad pública, otro es universidad privada. Si es universidad pública, sí tienes que cumplir con unos puntajes mínimos para poder ingresar y son unos cupos limitados. Yo vengo de una universidad pública a la cual me postulé, pasé, hice mi proceso y participé de un proceso legal con un puntaje que requerían y ahí estoy. Si es por el lado de la universidad pública, también se hacen unos exámenes y pues también es la persona con su capacidad de pago para Claro, ingresar. totalmente. Así como es en Venezuela es tal cual. Yo igual vengo de una universidad que en Venezuela, en mi caso, es una universidad privada, pero sí, porque las públicas era un desastre entrar, o sea, era muy complicado entrar en ese momento, ¿no? Andrés, ¿y a qué universidad te graduaste primero? ¿En qué universidad fue? Yo me gradué de la Universidad Nacional de Colombia. Qué lindo. ¿Estás en Bogotá? En Bogotá. Es la principal universidad del país. Qué lindo. Es así como la UCB en Venezuela. Exacto. En pregrado, ¿qué era lo que más te gustaba? En pregrado me gustó mucho la integración con las personas, hacerlas sentir bien en cualquier aspecto de la clínica, sea la clínica de niños, sea la clínica de adultos, sino siempre hacer sentir la persona cómoda en un tratamiento. Y también me gustó mucho la parte de cómo mostrar mis casos clínicos con parte de tecnología. Entonces estudié hace un tiempo y
empecé a colocar cosas como de diseño, empecé a colocar cosas que se vean sofisticadas cuando presentaba los casos clínicos en el pregrado. Wow. O sea, lo digital siempre ha estado en Ahí ti estaba desde ahí, pregrado. Estaba ahí desde pregrado. Ok. ¿Y cómo llega te gradúas, terminas? ¿Cómo llega esta era digital a tu vida? ¿Cómo dices, bueno, ahora que yo tengo esta habilidad, porque de repente también es una habilidad, ¿cómo la integro ahora que soy dentista, odontólogo, ya que tengo el título en la mano? Sí. Porque salimos de ser dentistas a la calle y es como, ¿qué es esto? Es muy abrumador cuando ya los profes te sueltan. Sí, es como tú dices, es abrumador. A veces salimos con muchas expectativas, sabiendo muchas cosas, pero a la final nos encontramos con un paradigma de para dónde vamos, qué vamos a hacer. ¿Será que sí estudié lo que era? En mi caso, cuando me gradué, estuve trabajando en el año rural, que llamamos en Colombia, que es un año de servicio. Después de este año, me contrataron en unas empresas de educación. Tuve la fortuna de que en el pregrado hice parte del grupo de investigación de la universidad, de investigación y extensión, donde hice pues bastante énfasis en este tema. Y por esta razón me contrataron en empresas educativas para enseñar, para educar. Todo estuvo muy bien. Después vino un proceso de clínica como tal. Estuve trabajando varios años atendiendo pacientes clínicas en diferentes situaciones, junto con también tecnología CAD/CAM. Entonces empecé en desarrollo de diseño de coronas, cómo se hacían planeaciones digitales con los software que existían en ese momento. Después de esto, se me presentó una oportunidad para estudiar fuera del país. Estuve viviendo por fuera. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ahora ya me encanta lo digital, pero tengo que estudiar fuera. Sí. Necesitaba ir a estudiar afuera porque vi oportunidades fuera del exterior para seguir desarrollando mi carrera. Vi una oportunidad en Nueva Zelanda, allá viví durante 2 años. Wow. Y estuve en un proceso de homologación de mi carrera para poder trabajar allá. Estuve muy feliz viviendo allá en un país de una naturaleza abrumadora. Y tranquilidad, aparte. Tranquilidad. Vienes de Bogotá a Nueva Zelanda, tranquilidad. Sí, todo es tranquilo. Mis vecinos eran la ballena, la foca, el pingüino. Ay, Señor Jesús, Sí, qué lindo. Entonces viví allá y empecé el proceso de homologación, estuvo muy bien, pero llegó la pandemia y tuve una balanza de 2 cosas, o si podía seguir o estaba mi familia, 2 cosas, una situación, creo que fue un momento complicado para muchas personas, lo de la pandemia, entonces decidí regresar, pero creo que fue una muy buena opción regresar. Claro, creo que es de las decisiones difíciles de la Sí. vida, ¿sabes? Como, Sí. ¿me quedo o me voy? Creo que fue la vida, le enseña a uno que a veces quieres estar en un lugar, pero no es el lugar para ti. Se cerró esa puerta, pero dejé muchos contactos, dejé las puertas abiertas siempre. Y cuando regresé a Bogotá, necesitaba buscar trabajo en medio de la pandemia. Y como todos nosotros sabemos, la odontología cerró. No había consulta, todo estaba cerrado. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser ahora? Y la vida, como te digo, me abrió otra puerta. Dejé unas hojas de vida por varios lados y me llamaron de una empresa en Estados Unidos, TreeShape. Me llamaron y me dijeron, estamos buscando a alguien como tú tienes tu hoja de vida en LinkedIn, ya la hemos revisado y nos gustaría que hicieras parte de nuestro equipo. Wow. Entonces fue una muy buena oportunidad. Yo hice unos exámenes, hice una entrevista en Nueva York, todo me fue muy bien y me dijeron, tú eres la persona que buscamos y decidí trabajar con ellos. Entonces, ¿Qué año fue ese? En 2020, 2021. Saliendo entre pandemia, Sí, o sea, terminando pandemia. Justo, o sea, lo que hablábamos, de repente nosotros nos forman como clínicos y de repente tener otro cargo que es muy fuera de lo que es el dentista como te forman, es retador, pero era educación también. Sí, fue muy retador porque toda la vida
he hecho clínica. Claro. Sí, toda la vida he hecho clínica. 15 años haciendo clínica. 15 años haciendo clínica. Y ofrecerme un cargo de enseñar fue algo muy retador. Y sobre todo, enseñar en un idioma que no es el mío. Eso te iba a preguntar. Obviamente, sé que hablas súper inglés, ¿no? Pero Sí. es retador. Sí. Ahora tengo que dar clase Sí. y formar a otras personas, hacer talleres, hacer millones de cosas en otro idioma. Sí. La idea del nuevo trabajo con TreeShape fue educar, a encargarme de la parte educativa a los odontólogos de Estados Unidos y Canadá, Wow. haciendo clases uno a uno, o clases grupales en las cuales tenía que transmitir todo el conocimiento desde la odontología analógica a la odontología digital. Entonces fue un reto porque hablar inglés sí está muy bien, yo lo hablo muy bien, pero hablar inglés técnico en odontología es otro nivel. Entonces cuando acepté el cargo fue un reto porque duré un mes estudiando, preparándome en estos términos odontológicos para poder tener unas clases de muy alto nivel. Claro, imagínate. ¿Y te mudas de Bogotá, te mudas a Estados Unidos? ¿O ibas y venías? Ir y venir, ir y venir. Ok, desde ahí empieza, bueno, ya Nueva Zelanda, pero de ahí empieza un viaje completamente distinto al Andrés de la universidad. Sí, Andrés, correcto. profesor, hablando súper inglés, preparando a dentistas de otros países tan increíbles, porque hablamos de odontología de Estados Unidos y odontología de Canadá y tú dices, wow, Sí. wow, o sea, y lo otro que me llama la atención, TreeShape te consigue por LinkedIn. Correcto. O sea, por favor, ábranse LinkedIn, los Sí, dentistas que ahora no, LinkedIn es muy importante. Muy importante. Yo no tengo, voy a decir la verdad. Yo no tengo, pero tienes toda la razón. Es una red de contactos muy importante porque es como tu hoja de vida en una plataforma. Y es una plataforma muy formal. Es Imagínate una que te plataforma consigues profesional de donde puedes buscar trabajos. Siendo odontólogos, todos sabemos que si queremos ejercer odontología en otro país, claro, hay que cumplir con unos procesos bastante largos, pero cuando estás en LinkedIn y aplicas a trabajos como el que tengo ahorita de educación, no hay que hacer un proceso tan largo, pero tienes unos beneficios que son bastante provechosos. Claro. Andrés, ¿y ahora en qué estás? Cuéntame un poquito. Sigues en TreeShape, pero cuéntame cuál es tu cargo, en qué estás, por dónde has viajado con esta empresa tan increíble. Okay. Empecé con TreeShape, pero ya no trabajo en TreeShape. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, no trabajo en TreeShape. Duré trabajando con ellos unos años, 4 años duré con ellos. Y como fue en medio de la pandemia, fue para hacer clases también, algunas veces viajando, pero también en línea, virtual, por la pandemia. Después de esto, de estos 4 años, vi una oportunidad también en LinkedIn, un contacto en LinkedIn, donde estaban buscando una persona para gerenciar la parte de educación clínica en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, desde Chile hasta México. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicar? ¿Por qué no? Las personas que lo publicaron también vieron mi contacto, estuvimos hablando y decidí presentar la postulación. También hice varias entrevistas y quedé en el cargo. Es la persona que estaban buscando. Ay, Andrés, o sea, con lo que es para uno, definitivamente. Sí. ¿Ahorita estás en dónde? Ahora trabajo con Medit. Medit es una empresa coreana de tecnología en escáneres intraorales. Es una empresa maravillosa que me ha abierto las oportunidades laborales, me ha abierto más el conocimiento que tengo y me ha potencializado las ganas de seguir aprendiendo aún más. Qué lindo, qué lindo. O sea, el tema de eres profe sí, y sigues aprendiendo. Sigo aprendiendo. Me gusta estudiar. Siempre me la paso estudiando. Eso te iba a preguntar. Yo sé, es que yo veo su currículum y es como, no, este niño ha estudiado toda su vida. Te has preparado demasiado. Por eso te preguntaba cuántos años tienes. Tengo muchos. Tengo muchos. Pero no aparentas, la verdad no aparentas para nada. ¿A cuáles países has viajado? ¿Con Medit? Yo sé que la TAM, pero en general haciendo como entrenador y como profesor de marcas. Como entrenador de marcas he tenido la posibilidad de enseñar y dar clases en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Portugal.
y en todos los países de Latinoamérica he estado dando clases. Wow, wow. La más reciente fue una invitación que me hicieron hace 8 días. Estuve en Aruba. ¡Qué rico! Entonces ahí estuvimos con una doctora maravillosa haciendo una clase absolutamente perfecta. Y bueno, en el Caribe, porque del Caribe somos tú y yo. Sí, totalmente. El Caribe es otra cosa. Y todo, el ambiente, Sí. de verdad. Uno suda, pero es maravilloso. Sí. Oye, Andrés, ¿qué es lo que más te gusta ahora de lo que estás haciendo? Me gusta mucho transmitir el conocimiento, porque todas las personas en este momento de la vida necesitan aprender de la odontología digital, y esto no significa que si yo tengo 50, 60 años no pueda, o si yo estoy empezando una carrera no pueda aprender. Creo que lo que más me gusta es eso, transmitir que la parte digital, la parte tecnológica en odontología, lo pueden aprender cualquier persona, ya sea en un pregrado o si ha sido una persona egresada de hace un tiempo, también lo puedes llevar a la práctica, porque son herramientas que potencializan la clínica que hace cada persona. Claro, totalmente. ¿Y cómo ves la odontología? Porque ahora estamos en una odontología demasiado avanzada con el tema digital. ¿Cómo la ves en 10 años más? Yo veo la odontología en 10 años muy llevada de inteligencia artificial, asistida por mecanismos que nos faciliten procesos clínicos diagnósticos. La veo con brazos computarizados haciendo presiones de hacer preparaciones o retirar, no sé, caries o prevención. Veo el futuro de que tengamos un cepillo eléctrico, un cepillo de dientes, y que nos cepillemos, pero ese cepillo esté integrado con una inteligencia artificial y transmita a tu odontólogo personal cómo es la calidad de saliva, si tienes una presencia de caries, si tienes un riesgo de caries o de otras patologías a nivel sistémico, y poder prevenirlas. Así veo el futuro. ¡Wow! Acabas de inventar algo nuevo. Sí. A menos que ya alguien lo tenga por ahí. ¡Wow, Andrés! O sea, ¿cómo ves de verdad, muchos odontólogos estamos, como digo yo, en pañales con la odontología digital? No me incluyo porque igual voy avanzando, pero siento que las universidades cada vez tienen que meter más el tema digital. Claro. Mucho más a esta nueva era de dentistas que está saliendo. Porque no todas las universidades están como actualizándose, o sea, sí hay, pero no al 100% como deberíamos. O sea, yo te veo a ti, te escucho hablando de odontología digital y es como, esto se fue, o sea, es demasiado avanzado. Entonces, ¿qué consejo le darías? Esa es una de las preguntas. ¿Qué consejo le darías por lo menos a las universidades que todavía están como indagando, viendo el tema digital de LATAM, de Latinoamérica, como para que se integren en esto? Porque siento que es un cambio necesario. Y lo acabas de decir, como no importa si tú recién estás estudiando odontología o te graduaste hace tanto tiempo, tienes que sí o sí actualizarte porque esto potencia muchas cosas. Claro. Y esa es la primera pregunta, y la otra pregunta te la voy a decir luego de la respuesta. Muy bien. Gracias por esa pregunta. Es muy, muy importante y muy interesante para responder. Y la respuesta es 2 caminos. Si estamos en la universidad estudiando, si somos estudiantes, ya sea pregrado o posgrado, todos tuvimos una clínica de preparaciones, una clínica de atención, no sé, en modelos. Entonces, para estos estudiantes, las universidades deben y están implementando cátedras de preescaneo, hablar sobre toda la parte digital de la odontología, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, como digo, si cuando estábamos en la universidad en el pregrado y teníamos que hacer una preclínica de preparaciones, preclínica de endodoncia, también hay que implementar una preclínica de odontología digital, preclínica de escaneo, para que las personas cuando son egresadas ya estén familiarizadas con esto y continúen su desarrollo. Y la otra parte es para las personas que ya son egresadas y que están enfrentando este mundo. Las universidades deben desarrollar cursos, diplomados, posgrados en los cuales se implemente la odontología digital. Totalmente necesario para todo lo que se viene. Andrés, ¿qué nos trae Medit al mercado ahora? Que tú digas, esto vale la pena. Medit, como dije, es una empresa maravillosa que no se dedica a desarrollar simplemente un escáner, va más allá. Medit se dedica al desarrollo de
software para potencializar la odontología clínica. Y esta palabra me encanta, potencializar. Todos tenemos habilidades, pero asistidos de un software que nos indique si las preparaciones son correctas, un software que me indique si lo que yo estoy haciendo cumple con las expectativas tanto clínicas como para el paciente, voy de la mano, estoy potencializando o desarrollando aún más y mejorando una clínica, y lo cual se traduce en un beneficio para el paciente, menos intervención, menos invasión, un tiempo más rápido para atender a mi paciente, y al final esto es un paciente más contento con la clínica que se hace y un paciente más contento con la odontología. Claro, totalmente. Andrés, fuera de Medit, fuera del Andrés de clínica, ¿qué haces con tu vida en tu tiempo libre? Porque trabajólico creo que eres. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. O sea, te encanta tu trabajo, te encanta educar, te encanta viajar. Pero ¿quién es Andrés más allá de este cargo, de ese profesor, de estos viajes por trabajo? Me gusta mucho hacer deporte. Soy un apasionado de la natación. Wow. Entonces, me gusta nadar. No soy un profesional, no estoy para los olímpicos, pero sí hago una buena natación, hago unas buenas brazadas. Entonces, eso hago en mi tiempo libre. Me dedico al ejercicio, natación sobre todo. Hago también mucho running, bicicleta. También comparto el tiempo con mi familia, es muy importante. El tiempo familiar es muy importante. Entonces, paso tardes encantadoras, hablando de la vida, riendo, compartiendo, tomando vino. Qué rico, qué rico. Y en los viajes que haces de trabajo, ¿te quedas un par de días más conociendo como cada lugar, cada cultura? ¿Qué haces más o menos así como de rutina, Andrés? Sí, cuando llego a un país a dar una clase, una conferencia, por lo general llego un día antes, aprovecho a conocer y también me voy un día después a conocer, pero he tenido la fortuna que cuando hacemos estos viajes, las personas que nos invitan a sus universidades, a sus centros de capacitación, a las charlas con los doctores, también organizan eventos en los cuales pues me invitan a recorrer el país, me invitan a recorrer ciudades, vamos a probar toda la gastronomía del país, entonces es algo que me es muy grato. Qué lindo, Andrés, qué lindo. Qué lindo porque es lo que decía, siento que cambia la visión del dentista. De repente, los que vean este podcast se inspiran en... Sí. Sabes que a mí me gusta mucho la educación y de repente Andrés es una persona tan inspiradora que pudiera agarrar un camino más o menos por allí. No el típico clínico de, bueno, yo voy a ser rehabilitador, voy a ser... Sí, nos encanta estudiar. Yo creo que al que está en odontología le encanta estudiar, le encanta aprender, pero no siempre tenemos que estar detrás de un sillón dental. Y justamente también por eso dije, yo tengo que tener a Andrés en este podcast porque he tenido muchos clínicos y no clínicos también. Y es muy lindo ver cómo la vida es tan distinta a estar detrás del sillón dental y es igual de hermosa, igual de tranquila. Siento que a veces detrás del sillón dental nos frustramos mucho con muchas cosas, pero siento que es parte de la vida en cada ámbito. Cada ámbito es como distinto. Así que qué lindo escuchar todo lo que te apasiona, lo que te gusta. Se nota que amas. Yo te veo hablando y digo, Dios mío, o sea, este niño sabe mucho, sabe demasiado. O sea, te gusta leer, te gusta aprender y te gusta enseñar. Y eso es lo más bonito de dejarle a todos los profesionales que están en proceso de especializarse, en proceso de estudiar odontología. Y como para concluir este podcast que siento que está lleno de muchas cosas inspiradoras, quiero que le des un mensaje a esas personas, como un mensaje desde tu experiencia, desde la decisión que tomaste cuando estabas en Nueva Zelanda, que es difícil porque tú dices, bueno, tengo la tranquilidad de Nueva Zelanda, pero también tengo mi familia y de repente se te abren otras puertas. Esas personas que a veces pasan por ese bache de, ¿será que estoy haciendo lo que me gusta? ¿Será que estoy eligiendo bien? Eso, un mensaje a todas las personas que nos ven, a la comunidad que nos ve, dentistas, rehabilitadores, ortodoncistas, personas que están en otra área de la odontología, que están, muchos me siguen porque son migrantes, han migrado a otros países y también uno se cuestiona, ¿será que revalido? ¿Será que no revalido? ¿Será que me voy por otra área? Entonces eso, darles un mensaje a tu cámara, aquí en mi a cámara. ella, para que te escuchen y bueno, con eso para concluimos. todas las personas que
en algún momento de su vida que han sido egresados o que están estudiando y digan, ¿esta carrera realmente es para mí? Sí, es para ti esta carrera. Solamente hay que buscar el enfoque. El enfoque puede ser un posgrado clínico o un posgrado de otra clase, pero busca el enfoque porque es una carrera con un amplio espectro de trabajo. Desde mi punto de vista, yo terminé una carrera clínica y estuve trabajando en clínica, pero me he seguido preparando y llegan las oportunidades. Entonces el consejo es también, sigue preparándote, enfócate, sigue preparándote y con ese enfoque van a llegar más oportunidades. Ábrete una hoja de vida en LinkedIn. Muéstrale al mundo qué haces. Muéstrale al mundo cuáles son tus capacidades. Y la persona allá afuera te está buscando. Eso es lo que yo quiero transmitir con eso. Qué lindo, Andrés, qué lindo. A todas las personas, por favor, vayan a abrirse ya la cuenta de LinkedIn. Mira la experiencia que tiene Andrés con las oportunidades. Y bueno, creo que también las oportunidades hay que agarrarlas, hay que aprovecharlas. Correcto. Así que qué lindo, Andrés. Gracias por darme el tiempo, porque yo sé que estás aquí, Santiago, corriendo de acá para allá. Darte el tiempo de estar en este podcast, de verdad, muy, muy grato, de verdad, muy feliz. Y yo te doy a ti las gracias por esta invitación absolutamente maravillosa. Gracias por esta oportunidad. Gracias por volverte a ver. Ay, sí. Gracias por este espacio y permitirme expresar y sobre todo gracias por la persona que eres. Desde que nos conocimos, un match increíble. Sí, total. Y aquí estamos, todo lo que necesites, siempre con mucho gusto. Ay, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, este fue otro capítulo de Dientes y Cuentos en UPDAS. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier comentario que quieran. Por cierto, antes de cerrar. ¿Dónde te pueden conseguir redes sociales? Redes sociales, Andrés Suárez, _, DDS. Ese es mi Instagram, Andrés Suárez DDS, Andrés Suárez _DDS, ese es mi Instagram. Y es lo mismo para LinkedIn. Ahí le echan un chequeo a mi hoja de vida. Cópienla, por favor. Cópienla y busquen muchas oportunidades, porque afuera están todas las oportunidades también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora sí, finalizamos. Este fue un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos. Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en YouTube y Spotify. Y bueno, espero que a muchos dentistas les inspire esta hermosa historia. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias. Esto es Dientes y Cuentos. Relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast.